Capítulo 8. ¿Cómo te atreves? Voy a cuidarte por las noches, voy a amarte sin reproches, te voy a extrañar en la tempestad, y aunque existan mil razones para terminar, no hay nadie más, no existe nadie más. Mon cantó en un murmullo bajo a Sam mientras descansaba sobre el estómago desnudo de su esposa, jugando distraídamente con los dedos de Sam entrelazados con los suyos. Se miraron a los ojos con tanto amor que parecía que a ambas les iba a estallar el corazón. «Te ves tan hermosa, Tira», susurró Mon, mirando los rayos del sol de la mañana resaltar los toques de marrón en el cabello oscuro de Sam. Una sonrisa gomosa se apoderó del rostro de Sam mientras acariciaba la mejilla de Mon, dejando que su pulgar rozara sus labios. Ella no tuvo que decir nada en respuesta. Habían pasado 3 semanas desde aquella horrible noche, que ambas querían olvidar. 3 semanas de intensas sesiones diarias con la doctora Rochana. 3 semanas de trabajar en lo más profundo de sus corazones, mostrándose emocionalmente una frente a la otra, de una manera que nunca antes habían hecho. Ambas estaban agotadas, mental, física y espiritualmente. Mon estaba trabajando arduamente con Zoom para crear un prototipo de producto para mostrarle a Serena durante su próxima visita. Y Sam también estaba inundada del trabajo en Diversity. Pero como un reloj, ambas se presentaban en la oficina de la doctora Rochana todos los días a las 3 p.m., listas para contarse todo lo que había estado oculto durante demasiado tiempo. Mon estaba muy orgullosa de ellas y muy agradecida con la doctora por hacer todas las preguntas que nunca se habían hecho. Había pensado que entendía a Sam tan profundamente, tan visceralmente, tan completamente, pero estaba equivocada. Había tantas historias del pasado de Sam de las que no tenía ni idea, tantas suposiciones que había hecho, tantas cosas de las que nunca había hablado, pero ahora estaba aprendiendo. Ahora estaba realmente conociendo a la mujer que amaba tanto, y se encontró simplemente enamorándose de Sam aún más. «Ojalá no tuviéramos que ir a trabajar», dijo Sam con nostalgia, mirando el reloj que colgaba en la pared de su dormitorio. Eran casi las 7:30 a.m., lo que significaba que ambas debían levantarse de la cama y cepillarse los dientes en los próximos minutos. «Quiero quedarme aquí contigo, escuchándote cantar para mí, para siempre». Mon sonrió débilmente, deseando lo mismo. «¿La ausencia no hace crecer el cariño?», bromeó, levantándose del cuerpo de Sam. Sam se quejó por la pérdida de contacto. Todo lo contrario. Su esposa hizo un puchero. Mon se rió, plantando un rápido beso en los labios de Sam. «Yo, por mi parte, encuentro mucho más fácil concentrarme sin que me sonrías como una zorra todo el día», susurró Mon. «Pero sigo pensando en ti todo el día», agregó rápidamente. «Cada momento». Habían hablado de esto en terapia. Cómo necesitaba Sam escuchar las palabras de afirmación para sentirse segura. Cómo las simples garantías de Mon mantuvieron a raya los celos y la autodestrucción. En general las cosas fueron mucho mejor. Por supuesto, el elefante en la habitación que aún tenían que discutir con la doctora era lo que Sam había hecho la noche de la pelea con Mon, el beso con la extraña al azar. Mon todavía se encontraba incapaz de olvidarlo, a pesar de creer en su interior que Sam, por supuesto, estaba diciendo la verdad cuando dijo que fue un momentáneo, incluso menos que eso, lapso de juicio mientras estaba ebria. Ese segundo en el que Sam no había apartado a esa mujer aún la desconcertaba muchísimo. La doctora le había dicho que anotara los pensamientos negativos cada vez que se le ocurrieran y que pronto abordarían el tema.
y San estaba haciendo todo lo que estaba a su alcance para demostrarle a Mon que ella era la única en su corazón, que lo que había hecho esa noche la había lastimado más de lo que Mon podría imaginar. Y Mon le creyó. Le creía con cada fibra de su ser. Pero todavía. Tierra, Mon, dijo Sun moviendo una mano frente a su cara. Ella parpadeó rápidamente cuando su expresión irritada volvió a enfocarse. ¿A dónde fuiste?, preguntó rígidamente. Mon suspiró. Solo estoy pensando en algo. Hubo una pausa de un segundo. Ella levantó una ceja. ¿Qué es?, preguntó Mon. Nada, respondió con un suspiro. Mon se cruzó de brazos. Dime lo que te está molestando, presionó. Y él resopló. Mon, tu vida personal es tu vida personal. Mira, lo entiendo. Estar casada suena difícil. Estoy seguro de que están sucediendo cosas que ni siquiera puedo entender, dijo con cuidado. Pero la forma en que te asustaste hace unas semanas, la forma en que sigues tomándote horas y horas libres por la noche, cuando te distraes mientras te hablo de cosas importantes, es algo difícil de manejar para mí. Dejé mi trabajo para hacer esto contigo, Mon, y no tengo una esposa rica a la que recurrir si fracasamos. Mon se quedó atónita ante la diatriba. Con todos sus pensamientos ocupados con Sam, ni siquiera había dejado de pensar en los sentimientos de Sun, sobre la confusión por la que estaba pasando. Sé que no he sido la mejor socia de negocios para trabajar, dijo finalmente. Y sí, hay cosas bastante difíciles en mi vida personal en este momento, pero quiero que sepas que estoy comprometida con esto. Puse todo esto en marcha, Sun, y quiero demostrar que puedo conseguirlo. Mira, entiendo que ser la directora general de una startup incipiente es una gran responsabilidad. Y básicamente estás manejando todo lo que no es construir la tecnología por tu cuenta. Honestamente, cualquiera se sentiría abrumado, incluso si su vida fuera perfecta en todos los demás ámbitos. ¿A dónde vas con esto? Serena dijo que quería ser nuestra mentora, ¿verdad? Más allá de solo darnos fondos. Ella quiere que tengamos éxito. Tal vez pueda presentarnos a alguien que pueda convertirse en director de operaciones o algo así, para ayudar a compartir la carga de cosas que están cayendo. En ti ahora mismo, sugirió Sun. Su tono era amable pero práctico. Mon se mordió el labio. Tenía razón, esto era mucho. En una loca carrera por probarse a sí misma, tal vez había mordido más de lo que podía masticar. Volvió a pensar en Diversity. Incluso Sam tenía que ir allí, ayudando a manejar tantas cosas en la empresa. No era lo peor del mundo conseguir ayuda. Te escucho, Sun. Llamaré a Serena hoy, respondió ella. Sun sonrió y volvió a su computadora. Mon, qué bueno saber de ti, se escuchó la alegre voz de Serena por teléfono. Mon miró hacia el río desde la mesa de la cafetería en la que estaba sentada, jugueteando con su vestido mientras sostenía el teléfono en la oreja. ¿Cómo te va, Serena? ¿Todo bien en Singapur? No está nada mal. Ahora solo tengo un par de minutos antes de mi próxima reunión, pero ¿cómo puedo ser de ayuda? Estoy emocionada de ver lo que tú y Sun han preparado para mostrarme cuando visite Bangkok la próxima semana. Hay muchas cosas con las que estamos haciendo malabarismo, Serena. Vaya, esto es difícil de admitir, pero creo que me estoy abrumando un poco con la gestión de toda la logística y la planificación de la estrategia de la empresa para el futuro, explicó Mon. Estaba orgullosa de sí misma por la honestidad. Esta era la primera vez que realmente pedía ayuda cuando las cosas se ponían difíciles. Hizo una nota mental para contarle a la doctora todo este asunto. Mon, eso tiene mucho sentido, dijo Serena tranquilizadora. Honestamente me sorprende que aún no hayas contratado a un director de operaciones para que se haga cargo de todo el trabajo de operaciones. Mon enarcó una ceja. Sun había acertado con la sugerencia anterior. Eso es lo que Sun y yo estamos pensando hacer, pero en realidad no conozco a ningún buen candidato, así que quería hablar contigo y ver si tenías algunas ideas sobre las personas que podríamos contratar.
Serena hizo una pausa por un momento y Mon pudo escuchar algunos papeles que se revolvían al otro lado de la línea. Bueno, mi red no es demasiado fuerte en Bangkok todavía, pero hay una persona en la que puedo pensar. Charita Subanarat. Te enviaré su currículum. Y tú y Zoom pueden contactarla si creen que encajaría bien, ofreció Serena. Eso sería increíble, respondió Mon felizmente. Le agradeció efusivamente a Serena antes de colgar. Un momento después, su teléfono sonó con un correo electrónico de Serena. Rápidamente abrió el currículum que le había enviado el inversionista y lo leyó con interés. Charita tenía experiencia, ya que había trabajado en 2 nuevas empresas exitosas diferentes en el Reino Unido y Singapur. Sus calificaciones eran impresionantes. Mon suspiró, recostándose en su silla. Miró la hora y se dio cuenta de que necesitaba comenzar a dirigirse a la oficina de la doctora Rachana para su sesión con Sam. La contratación de un director de operaciones sin duda le facilitaría mucho las cosas. La recomendación de Serena resultó ser acertada. Charita accedió a encontrarse con Mon y Zoom a primera hora de la mañana siguiente, y cuando llegaron los dos, ella ya estaba esperando en el vestíbulo. La mujer, unos años mayor que ellos, vestía elegantemente un traje negro. Cargaba un bolso grande y buscaba en su teléfono cuando llegaron. Mon la hizo pasar al espacio de su oficina. Lamento haberlos hecho esperar, se disculpó Mon mientras Zoom traía una silla para su invitado. No importa en absoluto. Trato de llegar temprano cuando Serena Wang me dice que haga algo, se rió Charita. ¿La conoces bien?, preguntó Mon, organizando los papeles en su escritorio para prepararse para la entrevista. Ella habló muy bien de ti. Trabajé para una de las compañías de su cartera cuando estaba en Singapur, pero en realidad volví a Bangkok hace un par de meses. Ya sabes cómo son las cosas, los padres enfermos y todo eso. He estado entrevistando a tantas empresas recientemente. Me alegro de que haya llamado cuando lo hizo, señora Mon, porque en realidad tengo que responder a otra oferta al final del día, explicó Charita mientras se acomodaba en su asiento. Mon y Zoom intercambiaron una mirada. Bueno, sus calificaciones son impecables. Realmente nos vendría bien a alguien con la profundidad de experiencia en operaciones de inicio que usted tiene, dijo Mon. Y la recomendación de Serena nos ayudó mucho, intervino Zoom. Leí sobre su estrategia de crecimiento y el software de inteligencia artificial que están creando, y debo decir que estoy impresionada con ustedes dos. Y ya parecen personas agradables con las que trabajar, dijo Charita con una sonrisa. Honestamente no estoy muy entusiasmada con mi otra oferta. De todos modos, la cultura de la empresa me pareció un poco desagradable, así que si puedes igualar al salario que propusieron, firmaré contigo ahora mismo. Bueno, tenemos un par de preguntas que responder, pero me siento bastante bien con esto, respondió Mon cálidamente. Pasaron la mayor parte de una hora repasando las preguntas de la entrevista. Charita tenía una personalidad dinámica, parloteaba sobre las experiencias que había tenido. Tenía un conocimiento sólido de mercado internacional y pudo exponer muy claramente los desafíos que había enfrentado en trabajos anteriores. Al final de la entrevista, Mon y Su ni siquiera tuvieron que consultarse. Charita era el verdadero negocio. Entonces, ¿cuál es su expectativa salarial?, preguntó Mon. Charita deslizó una hoja de papel sobre el escritorio de Mon. Lo desdobló y leyó la cantidad, sonriendo todo el tiempo. El generoso cheque previo a la semilla de Serena cubriría fácilmente lo que Charita quería. Bueno, Picharita, si puedo llamarte así, dijo Mon, extendiendo una mano. Estás contratada. ¿Qué es lo que hace que mi querida esposa sonría tan ampliamente esta hermosa noche?, preguntó Sam, esbozando una sonrisa ante la expresión vertiginosa en el rostro de Mon. No pueden ser los fideos. Estos están a 5 segundos de cocinarse demasiado. Levantó uno de dichos fideos a la luz con sus palillos, haciendo una mueca amarga. Estaban sentadas una frente a la otra en el patio de un restaurante junto al río, contemplando la puesta de sol sobre el horizonte. Hoy estoy muy orgullosa de mí misma, dijo Mon,
felizmente tomando un gran bocado de su propia comida. Vamos. San, esto es bastante bueno. ¿De qué estás orgullosa? San preguntó con curiosidad. De hecho, contratamos a nuestra primera empleada hoy, una nueva directora de operaciones, respondió Mon con orgullo. San le dio una sonrisa genuina, colocando una mano sobre la de ella. Eso es enorme, amor. Estoy orgullosa de ti también. Mon sintió que el estómago le daba vuelco. Esto era todo lo que había querido. Que San la vea como una igual, alguien de quien estar orgullosa, alguien que pudiera estar al lado de San y defenderse y no solo ser una esposa trofeo, luciendo bonita y colgada del brazo de una pareja mucho más exitosa. Curiosamente, estoy teniendo la lucha de mi vida con la contratación en este momento, continuó San, resoplando. Acabo de perder a uno de los mejores candidatos que he visto en mucho tiempo por una oferta competidora esta tarde. Oh, lo siento, amor. Aunque hay tanta gente talentosa por ahí, nunca sabes quién te sorprenderá, respondió Mon con indiferencia, sin dejar de comer sus fideos. Sin embargo, esta mujer era realmente especial, una alumna de INSEAD, y ha tenido una de las experiencias de inicio más impresionantes posibles en el Reino Unido y Singapur, suspiró Sam. A la mierda con la compañía que la robó, se quejó. Mon se congeló. ¿Cuáles eran las probabilidades? Un escalofrío le recorrió la espalda al recordar que Charita había dicho que tenía una oferta competidora con otra empresa. ¿Quién es? Mon preguntó nerviosamente, tratando de mantener un tono uniforme. Alguien que se llamaba Charita Subanarat. Debes haber visto su currículum. Estaba en el archivo que te envié antes de que te fueras de Diversity, respondió Sam, girando hábilmente sus palillos para juntar un montón de fideos a la vez. Mon tragó saliva. Sam. Mon se desvaneció. Sam miró hacia arriba, con una ceja levantada en confusión. ¿Qué pasa, Mon? Parece que acabas de ver un fantasma, amor, preguntó. Sam, por favor no te enojes, suplicó Mon, luchando por contener las lágrimas. Todo iba tan bien. Deseó haber prestado atención a los archivos que Sam le había enviado. Ella podría haber sido capaz de evitar la situación que sabía que estaba a punto de desarrollarse. ¿Enojada? Sam cuestionó, con una mirada perpleja en su rostro. Mon observó cómo Sam se daba cuenta. La boca de Sam se afinó en una línea dura. Sus ojos brillaron peligrosamente como siempre lo hacían cuando alguien la amenazaba profesionalmente. ¿Contrataste a Charita?, preguntó en voz baja. Mon asintió. Sam, para ser honesta, nunca miré esos archivos. Serena la recomendó y trató de explicar Mon, pero Sam no parecía estar escuchando. Mon, dijo Sam lentamente. Sabes que somos competidoras, ¿verdad? Ambas estamos en el espacio de tecnología de medios. Y ahora me estás robando contrataciones. ¿Realmente esperas que crea que nunca viste el archivo? Su voz había adquirido un tono vicioso. Los fideos yacían olvidados en la mesa frente a ella. Sam, te juro que no lo sabía. Nunca haría nada para dañar el negocio de Diversity, suplicó Mon. Sé lo mucho que quieres probarte a ti misma, Mon, continuó Sam. Pero realmente nunca pensé que caerías tan bajo. Siempre había admirado tu ética. Su voz se quebró en la última oración. Mon negó con la cabeza. No sabía qué decir para que Sam la creyera. La doctora Rochana no las había preparado para una situación como esta, cuando estarían enfrentadas profesionalmente. Sam estaba temblando de ira, tratando de controlarse mientras miraba las mesas de los alrededores. Mon volvió a tomar su mano, pero su esposa la apartó de inmediato. No puedo creerte, Mon, sisió Sam. Se puso de pie de repente, tirando de la silla hacia atrás con tanta fuerza que los ojos de Mon se abrieron como platos. Un par de los otros clientes se giraron para ver de qué se trataba la conmoción, pero Sam no prestó atención a nadie.
Metió la mano en su bolso y arrojó algunos billetes sobre la mesa. Y luego ella se fue. Una vez más, Mon se quedó sola con solo sus lágrimas como compañía. Capítulo 9. Fuera de horario. Mon sintió como si alguien hubiera cerrado un puño alrededor de su corazón y lo hubiera apretado con tanta fuerza que no podía respirar. Tomando varias respiraciones trabajosas, sintiendo los ojos inquisitivos de los extraños de las otras mesas ardiendo en su piel, enterró su cabeza entre sus manos, deseando que el suelo simplemente se la tragara. ¿Por qué, Sam? Deseó poder ahogar las palabras, deseó que trajeran de vuelta a su esposa, pero de alguna manera se quedó sola de nuevo. Mon, vino la voz suave de Sam inesperadamente. Mon miró hacia arriba con incredulidad. Sam había reaparecido al lado de la mesa, jugueteando nerviosamente con sus manos. Ella estaba realmente aquí. Los ojos de Sam eran suaves y llorosos cuando colocó una mano sobre el hombro de Mon, y la suave presión de sus dedos fue todo lo que necesitó para que todo el miedo de Mon se disipara. Hablemos de esto en casa, por favor, continuó Sam, mordiéndose el labio. Mon podía ver lo difícil que era para ella, cómo cada uno de sus instintos le decían que saliera corriendo, que encontrara consuelo en sí misma, que dejara fuera a Mon hasta que se calmara. Pero aquí estaba Sam, haciendo el esfuerzo más sincero para superar la confrontación, sin importar lo difícil que fuera. Mon casi sonrió antes de recordar que todavía estaba en medio de una discusión. Ella sintió, se secó las lágrimas perdidas y se puso de pie. El viaje a casa fue tranquilo, mientras Sam miraba directamente hacia la carretera. Mon se apoyó en la ventana del asiento del pasajero, mirando los autos pasar a su alrededor, rezando para que esta conversación condujera a algún tipo de resolución. Todo había ido tan bien. Habían seguido todos los consejos de la doctora, y Mon podía sentir la fuerza del vínculo entre ellas. Ahora, ¿cómo podría ser desgarrada nuevamente por algo tan estúpido que hizo ella al olvidarse de leer un correo electrónico? El silencio era tan desconcertante que simplemente no pudo soportarlo más. «Detén el auto», dijo Mon de repente, rompiendo la tensión entre ellas. Sam la miró desconcertada. Todavía estaban a 20 minutos de casa. «¿Aquí?», preguntó Sam mirando a su alrededor. «Sí», chilló Mon. «No puedo soportar esto más». Sam parecía confundida, pero asintió, girando el volante para sacar el auto de la carretera. Había un tramo vacío de grava que conducía a un sitio de construcción abandonado por los trabajadores para pasar la noche. La mujer mayor estacionó el auto con cuidado al costado de la carretera y apagó el motor. Otro silencio tenso. «Dime exactamente qué pasó con Charita», dijo Sam finalmente. Mon tomó aliento. «Ayer, Sun me dijo que había estado perdiendo el control con el trabajo», admitió Mon, «por todo lo que he estado pasando», señalando con un dedo entre ellas. «¿Cómo puedes decir eso? Has estado trabajando tan duro», interrumpió Sam. Una pequeña chispa de agradecimiento se encendió en el corazón de Mon. Aunque Sam estaba claramente enojada, todavía se mantuvo firme en su defensa de Mon, como siempre había prometido ser. «He estado distraída, Sam. ¿Sabes cuánta energía mental requiere una nueva empresa? No he podido dedicarme por completo a eso, y él simplemente me ayudó a darme cuenta de que necesito apoyo. Necesito a alguien con más experiencia, ejecutando las cosas del día a día para poder concentrarme en el panorama general», explicó Mon. Sam le hizo un gesto para que continuara, mirando los árboles balanceándose en la oscuridad por la ventana delante del auto. «Así que llamé a Serena y le pregunté si tenía alguna recomendación, y ella fue quien dijo que debería llamar a Charita. Vino a una entrevista y dijo que tenía una oferta explosiva en un lugar que no creía. Era un ajuste cultural, y nos gusta mucho,
así que le igualamos. Ni siquiera pensé en preguntar cuál era la otra compañía, finalizó Mon. Sam no dijo nada por un momento. ¿Ella dijo que Diversity es mala? Sam respondió finalmente. Mon se mordió el labio. Eso había sido exactamente lo que había dicho Charita. Una parte de ella quería retroceder, decir que se había equivocado, asegurarle a Sam que había sido un lapsus, que por supuesto Diversity tenía la mejor cultura entre todas las empresas de Tailandia, pero fue la bola de nieve de mentiras la que las había metido en esta rutina en primer lugar. Simplemente dijo que no amaba la cultura que tenía su otra oferta. No sé nada más, dijo Mo. Sam suspiró. ¿Y realmente nunca miraste los currículums que te envié para revisar?, preguntó ella, sus ojos todavía fijos en el futuro. Mon negó la cabeza. Al principio me sentía abrumada y luego estaba tan concentrada en el lanzamiento a Serena que nunca pude mirarlos, dijo con sinceridad. Sam se giró para mirarla y Mon se preparó para una réplica enojada. Un chasquido destinado a hacer que ella se enojara, algo que Sam sabía que heriría sus sentimientos. Mon no sabía si incluso la terapia cambiaría alguna vez la naturaleza defensiva de Sam. Otra pausa tensa. Tal vez sea bueno que te haya despedido si no estabas leyendo mis correos electrónicos de todos modos, se quejó Sam. Mon estaba a punto de abrir la boca, una respuesta preparada en su lengua, pero luego Sam le dio una media sonrisa, que le hizo ver que era una broma. No recuerdo que me hayan despedido, Mon Boss. Yo renuncié, bromeó Mon tentativamente, esbozando una sonrisa. Si eso es lo que necesitas decirte a ti mismo para dormir por la noche, respondió Sam encogiéndose de hombros, ahora con una amplia sonrisa. Mon dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. Sam le creyó. Sam estaba eligiendo confiar en ella. ¿Era esto era lo que realmente se sentía trabajar a través de un conflicto? Calor se extendió por el cuerpo de Mon, llegando a sus mejillas. Una especie de felicidad ligera y etérea que se dio cuenta de que no había sentido en meses. Sam se mordió el labio. La sonrisa en su rostro de repente cambió de bromista a diabólica. Me encanta ver al CEO Mon triunfar en el mercado, dijo en voz baja, lo que hizo que el estómago de Mon se agitara. Pero debo decir que extraño escuchar que me llames Mon Boss de esa manera. Mon alzó una ceja. Estaban sentadas en un automóvil en un camino oscuro y abandonado en medio de la nada. ¿De verdad está tratando de irritarme aquí? Y entonces Mon se preguntó si sería tan malo conmemorar este momento de su relación con una pequeña celebración. Puede que ya no trabaje para ti de 9 a 5, dijo, quitándose el cinturón de seguridad con un clic agudo. Pero aún puede ser mi Mon Boss después de horas. Antes de que Sam tuviera la oportunidad de reaccionar, Mon se subió en la consola central y colocó las piernas a ambos lados del regazo de su esposa. La parte inferior de su vestido ya se estaba subiendo, por lo que la tela de los pantalones del traje de Sam rozaba la piel desnuda de la parte interna de sus muslos. Ella se estremeció, colocando sus manos sobre los hombros de Sam. «¿Está bien?», Sam murmuró, inclinándose hacia adelante para besar la clavícula de Mon. «Estoy ansiosa por complacer», susurró Mon. Sus párpados se cerraron de placer mientras Sam besaba el lado sensible de su cuello, abriendo ligeramente la boca para que la punta de sus dientes rozaran la piel de Mon. Colocando sus manos a ambos lados del cuello de Sam, colocó el rostro de su esposa frente al suyo, conectando sus labios con una pasión rabiosa. La lengua de Mon buscó entrar en la boca de Sam y se la dio fácilmente. De repente sintió los dedos de Sam presionar sus muslos, subiendo lentamente la tela de su vestido aún más arriba. Con Sam, agarró las manos de Sam y las colocó alrededor de su cintura. «Dije, estoy ansiosa por complacer».
desabotonó hábilmente la blusa de Sam, deslizándola por su torso, y deslizó sus manos alrededor de su espalda para desabrochar el sostén. La respiración de Sam se hizo más lenta, haciéndose irregular mientras sus ojos salvajes miraban cada centímetro de su esposa. «Dime qué te haría feliz, Mon Vos», susurró Mon, mientras movía sus labios hacia arriba para chocar contra los de Sam nuevamente. Sam gimió bajo su toque mientras Mon le desabrochaba los pantalones. Las propias piernas de Mon se habían apretado con más fuerza alrededor de las de Sam, buscando desesperadamente un poco de fricción de las piernas de Sam contra ella misma. «Tú, cariño, me haces feliz», respiró Sam, su lengua luchando contra la de Mon por el dominio. Pero Sam era quien merecía ser recompensada hoy, y Mon no descansaría hasta darle a Sam la recompensa que se merecía. «Dime qué te haría realmente jodidamente feliz», dijo Mon con voz áspera. «Por favor», rogó Sam. Mon alzó una ceja. «¿Por favor qué?» «Tómame», dijo Sam, besando a Mon de nuevo. Y Mon no necesitó oír nada más. Mon estaba muy feliz de complacer. Ella había estado en el Louvre, el Amazonas, a través de los 7 mares, pero esto era la cosa más maravillosa que jamás había visto. Sam era de Mon, y Mon era de Sam, y esa era la verdad de todo, ¿no? Cuando todo terminó, cuando Sam regresó a la tierra, Mon se retiró, lamiendo egoístamente la humedad de sus dedos. Se acurrucó contra Sam, enterrando la cara en el hueco de su cuello. Un calambre la atravesó la espalda cuando se dio cuenta de que había estado presionada contra el volante de manera bastante incómoda durante los últimos minutos. Ni siquiera se había dado cuenta. Toda su atención estaba dedicada a su admiración por Sam y solo por Sam. «Muy talentosa», murmuró Sam en su oído, pasando sus dedos por el cabello de Mon con amor. «Tal vez deberías ser un CEO tú misma». Mon sonrió en el cuello de Sam, plantando un suave beso allí, mientras se volvía a sentar para mirar a Sam. «Sam», dijo Mon en voz baja. «Superamos esto, ¿no?». Sam asintió, colocando un mechón de cabello detrás de la oreja de Mon. «Lo hicimos, bebé». Mon miró profundamente a los ojos de Sam en busca de una sola gota de duda, de ira contenida, de celos, de cualquier cosa. Pero no había nada. Había simplemente adoración, amor puro. «¿No estás enojada por Charita?». Sobre nosotras compitiendo en el mismo espacio, Mon presionó, queriendo asegurarse de que no estaba viendo lo que quería ver. Sam negó con la cabeza. «Esto es difícil para mí, pero confío en ti completamente», dijo Sam solemnemente. «¿Estamos bien?», preguntó Mon. «Estamos perfectas», respondió Sam con firmeza. «Finalmente también pudimos hacerlo en el auto», dijo Mon con picardía. «Mon Vos», agregó con una sonrisa, mientras volvía a subir por encima de la consola al asiento del pasajero. Su propio centro todavía palpitaba por lo alto, pero no le importaba. Respondió Sam ladeando la cabeza pensativamente. Mon le dirigió una mirada inquisitiva. «¿Qué estás pensando?». «Parece injusto». Sam se desvaneció mientras empujaba la llave para encender el auto de nuevo. «¿Qué es injusto?». «Quiero decir, has hecho un trabajo alucinante en mi oficina», dijo Sam, sacando la lengua ligeramente para lamerse los labios rojos. «Pero aún no hemos bautizado la tuya». Mon volvió a mirar por la ventana, tratando de ocultar una sonrisa. «Envíame una invitación de calendario, Mon Vos. No me atreveré a llegar tarde».